todo un trabajo de esta innovación. El jefe lo necesita ya que no está mi trabajo. No, hola a todos, hoy vamos a empezar a ver el tema de programación. Ya acá lo que atañe la programación en C++, pues nuestros objetivos es permitir consolidar las competencias en el planteamiento de problemas y soluciones de orden informático y reconocer algunas de las estructuras de programación. Vamos a hacer una serie de videos, ¿cierto? Vamos a llevar, digamos que esta primera parte de este segundo ciclo en el reconocimiento del entorno de C++. Vamos a mirar algo de las estructuras de control, las secuenciales, vamos a pasar por las selectivas y vamos a pasar por las repetitivas. Después vamos a pasar por algo de las estructuras de datos, que va a ser la parte de los arreglos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales, hasta llegar a multidimensionales. Pero entonces vamos a empezar primero por los temas que vemos en la pantalla. Hablemos de este reconocimiento del entorno de C++. Resulta que nosotros podemos tener un entorno de desarrollo integrado como el que estamos viendo en la pantalla, que es instalar nuestro IDE, que en este sentido es Dev C++. Nosotros tenemos CodeBlocks, nosotros podemos tener el Visual Studio, nosotros podemos tener un NetBeans, podemos tener varios IDEs, ¿cierto? Donde donde se ejecute el C++, el compilador. Eh, También lo podemos hacer en la nube. Entonces, vamos a ver esas dos opciones. Digamos que no necesariamente tenemos que instalar un IDE para que podamos, ¿cierto?, tener estos programas o que se corran los programas. Tenemos una primera línea, como lo vemos aquí, que es el numeral include iostream. Ese numeral include iostream es una librería. Esas librerías lo que tienen es que se embeben, que contienen una serie de iostream en particular tiene las instrucciones de entrada y de salida y input o output. Entonces, a eso refiere y o. Entonces, tenemos el numeral include para librería y iostream. Existen muchísimas librerías, no solo el iostream, nosotros tenemos stdlib, tenemos time, tenemos librerías Conio, bueno, muchísimas librerías para trabajar. Math, por ejemplo, que es la parte de matemáticas. Esta línea, Using Namespace STD, es una línea que lo que hace es encapsular otras funciones más, palabras menos. Eso es lo que hace el Using Namespace STD en estas nuevas versiones. El main es la función principal. Entonces, cuando nosotros teníamos en algoritmos en PCInt, teníamos el algoritmo, el nombre, prácticamente es ese inicio, ¿sí? Y teníamos el fin del algoritmo o el fin del proceso, pues ahí nosotros teníamos el cierre. Ese es como si fuera nuestro inicio y nuestro cierre, y aquí van a ir todos nuestros códigos, todo lo que nosotros vamos a codificar. Nosotros ya vimos la parte algorítmica, nosotros ya vimos la parte de los diagramas de flujo, entonces ahora ya lo que nos corresponde es escribir los códigos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer acá, escribir los códigos. Tenemos entonces acá lo que ya, digamos que expliqué anteriormente. Aquí viene con algo de funciones. No nos vamos a detener acá mucho, porque funciones vamos a ver un poco más adelante. El numeral include, que estaba explicándoles ahorita, numeral include iostream, es un comando del preprocesador, solo el numeral include. Estos comandos lo que hacen es que se ejecutan antes de que el compilador traduzca el programa fuente en código máquina. Resulta que nosotros necesitamos que estos lenguajes pasen, ¿cierto? Se traduzcan para que el lenguaje máquina los pueda interpretar. Entonces, antes de que eso suceda, esas líneas se ejecutan. Eso quiere decir que primero se cargan estas librerías, se cargan estas funciones para que después de que se corran los códigos, pues el programa entienda, ¿cierto? Cuando yo le digo la función de entrada, que es sein, entonces ya está cargada sein, reconocida por una librería que es iostream, y lo mismo cout. Esta es la función main, que es la función principal. Entonces,
lo que hace la función main es que dirige, ¿cierto? Todo el resto de funciones. Más adelante nosotros vamos a ver lo que son las funciones y cómo ellas se interactúan entre las mismas, cómo nosotros podemos tener o cómo nosotros podemos definir los 4 tipos de funciones que tenemos en programación. Más adelante lo vamos a trabajar. Tenemos las instrucciones declaratorias. Recordemos que nosotros lo que hacíamos en PCIN era dar clic izquierdo, ¿cierto? A la pantalla y aparecían las variables, que si aparecía el 42 era una variable tipo numérica y que si aparecía una A era una variable tipo carácter. Resulta que acá pues no tenemos que darle clic izquierdo, sino que tenemos que ingresar el texto. Entonces, ingresar el código, que si es una variable tipo entera, va a ser int, como aparece acá, que si es una variable de tipo carácter, va a ser char, C-H-A-R, que si es una variable tipo decimal, numérica decimal, tiene que ser float o tiene que ser doble, y que si es también una cadena, puede ser string. Tenemos entonces acá int, por ejemplo, entonces va a ir el tipo de dato, int, char, float, double, y va el nombre de la variable. Entonces, ahí tenemos int, y el nombre de la variable, ¿cuál es? Suma. Tenemos acá float, entonces float n, float x, float d. También tenemos double, entonces double puede ser x, double n1, double w, el nombre de la variable. Pero también nosotros podemos tener como unas características, propiedades como long o como short. Entonces, para utilizar, por ejemplo, enteros cortos, podemos utilizar short int. Para utilizar un número entero más largo, podemos utilizar un long int. Entonces, depende de lo que nosotros necesitemos trabajar dentro de nuestras variables numéricas, podemos utilizar el long o el short. Este char que vemos acá, lo utilizamos solo para una palabra, como está identificado acá. Char she va a identificar solo una palabra, una letra, perdón, una letra. S, T, un símbolo más, un símbolo menos, un símbolo pesos. Eso solo va a ser reconocido por el char. Si queremos que sea una palabra, pues tenemos que simplemente escribirlo dentro de corchetes cuadrados y darle el tamaño a la palabra. Tenemos aquí los tamaños de los tipos de datos. Y acá entonces tenemos, bueno, ¿dónde van esas instrucciones para declarar? Van en la parte superior. Si bien, por ejemplo, cuando nosotros estamos en PCIN y le damos clic, ¿cierto? Doble clic, perdón, a la variable, clic secundario, entonces aparecía definir X como numérica. No aparecía en la parte de abajo, no aparecía en la mitad del algoritmo, sino que aparecía en la parte superior. Pues seguimos manteniendo esa buena práctica. Nosotros vamos a encontrar en códigos que se declaran cuando las necesitamos no sé, en intermedios de código, que vamos a encontrar un for int, por ejemplo, en una estructura iterativa lo podemos encontrar cuando se utilice, pero la idea, muchachos, y muchachas, es que nosotros lo hagamos al inicio, ¿sí? Esa es una muy buena práctica. Tener todas esas variables declaradas al inicio, ¿cierto? De nuestro código, es decir, después de la primera llave, después de la función principal. Esos objetos sein y seout, nosotros las trabajamos como la entrada y la salida de los datos. Esto es como si fuera el escribir y esto es como si fuera el leer por consola. Esto significa, la C significa console, porque nosotros vamos a escribir y a cargar datos por la consola. Cuando nosotros hablamos trabajamos con PCInt, hablábamos de la terminal. Cuando nosotros ingresábamos los datos, lo hacíamos por terminal y las salidas se hacían por la terminal, por medio de la terminal. Aquí lo hacemos en la consola. Es console y en la consola de entrada. Lo mismo, pero si me lo permiten, es la entrada como la lectura y la salida, que será la escritura, que será el cero. Las estructuras de control, entonces empezamos con una estructura de control que es la secuencial. La secuencial viene ya dada, digamos que cuando nosotros tenemos una línea que se debe ejecutar seguida de la otra. Tenemos las estructuras selectivas, que es cuando nosotros tenemos que decidir, ¿cierto? Simplemente por una condición o
o por más condiciones. Y las repetitivas, que es cuando nosotros debemos ejecutar en más de una ocasión el código. Esas son, ¿cierto? Nuestras estructuras em, de control. Bien, ¿cómo nosotros podemos o vamos a instalar nuestro DevC++? Primero, DevC++ no corre sobre Mac. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacerlo sobre Windows. Acá entonces nosotros cuando estemos en Windows lo que debemos hacer es entrar a nuestro navegador, a nuestro explorador. Acá yo ya tengo la página, este es SourceForge. Simplemente aquí le dije devc más descargar y aquí entonces me abre esta página. Nuevamente lo hago y aquí le digo que lo descargue. Acá espero 5 segundos y él empieza a descargar. Esta versión 5.11 es de las últimas versiones, entonces ahí simplemente espero a que descargue. Entonces ahí empieza, sigue descargando, lo voy a esperar. Y lo voy a dejar aquí descargando y voy a hablar entonces un poquito de las estructuras em, selectivas. Bien, entonces esas estructuras selectivas que nosotros pues ya reconocemos varias estructuras, ¿cierto? Reconocemos, por ejemplo, la estructura selectiva, que es la sí entonces. Entonces acá tenemos la condición y tenemos la operación en caso de que esa condición sea verdadera. Cuando es verdadera, entonces se va a ejecutar la condición, la operación, perdón, y si no, pues entonces no se ejecuta nada. Miren acá cómo nosotros dentro de nuestro código tenemos un if. El if es el sí condicional. Entonces, if viene la condición entre paréntesis y vienen las llaves. Dentro de las llaves, las acciones y viene ya después el retorno. Bueno, retorno porque tenemos aquí el int, no necesariamente debe ir así. Simplemente esta partecita de acá. Bien, reviso nuevamente, voy a revisar aquí mi devc, no me quiero adelantar mucho en temas, sino simplemente revisar que se descargue y lo quiero hacer con ustedes al tiempo para que no nos perdamos mucho de la instalación. No se demora mucho la instalación del mismo. Este es uno que, digamos que dentro de la universidad se trabaja mucho, lo trabajamos. No, no quiere decir que sea el único que se trabaje, se trabaja también, por ejemplo, Codeblogs. Ese se trabaja más para la parte de graficación, este no mucho, no es tan dado para esa parte, pero sí, digamos que en esto. Bien, aquí sigo con mi descarga.
Bien, acá sigo esperando a la descarga, entonces acá pues ya tenemos en espera, ya no nos queda mucho tiempo, no tarda mucho.